Excelencia y transformación. Hoy lunes 5 de agosto de 2024, en la tarde-noche nos reunimos aquí en este espacio virtual para analizar y compartir con ustedes algunos puntos de vista acerca de qué es lo que posiblemente está urdiendo el señor Gustavo Petro contra Colombia, guardando silencio cómplice con el fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro y su banda de cómplices delincuenciales en Venezuela. Como preámbulo de este ejercicio, nos sirve hoy tener en cuenta que se venció el plazo que se había acordado entre las partes negociadoras para un cese al fuego de los grupos terroristas del ELN con el Estado colombiano y que en lo que ha transcurrido del día no ha habido ninguna manifestación directa de parte del señor Petro. Y ya los terroristas se anticiparon pidiendo una de las tantas cosas que era previsible, es que lo saquen de la lista de organizaciones criminales o de grupos armados organizados, GAOs, como los llaman ahora, porque ellos son un ejército revolucionario, que si el gobierno quiere negociar con ellos, entonces está negociando es de tú a tú. Claro que en el caso de Petro sí es de tú a tú porque son de los mismos, pero no es el Estado colombiano. Y ni siquiera de tú a tú, es más bien de yo con yo. Pero aquí nos quedan varias dudas que las planteamos en un audio esta tarde y las ponemos nuevamente a consideración de ustedes para reflexionar. El señor Petro anda detrás de un premio Nobel de Paz y eso no es un secreto. Y el premio Nobel de Paz lo entregan en noviembre. En octubre es la cumbre de la COP en Cali, donde vienen todos los países del mundo con el fin de analizar los problemas medioambientales, ecosistémicos y la protección al mundo moderno, a las generaciones venideras y el no consumo de combustibles fósiles y combatir el cambio climático, etcétera. Es un tema que cada día es más recurrente y más necesario en las agendas políticas de todos los órdenes. Entonces, el señor Petro, la semana pasada, por medio de su muy débil y mediocre negociador de paz, González Pozo, le anunció al país que, oh sorpresa, que está próximo a reiniciar diálogos con el señor Iván Mordisco, que está destruyendo gran parte del país, escudado en que en unas partes se le puede combatir y en otras no. O sea, la farsa del señor Petro a la orden del día. Eh, y obviamente nos preguntaron en un análisis en medio de comunicación que se le veía, y pues claro, ese es un punto de los fuertes que él va a llevar a la cumbre de la COP, como que un grupo que se ha salido del carril, él lo volvió a meter y él está metido es en la paz. Entonces, en la COP él no va a hablar mucho del medio ambiente, porque además no sabe de eso, pero sí va a hablar de lo que sabe que es legitimar bandidos y presentarse como la víctima, y que es la derecha la que no ha dejado, y que el proceso de paz con las FARC no ha funcionado porque Duque no quiso, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo, lo más seguro es que el ELN le va a pedir que para poder reiniciar diálogos antes de iniciar la COP, la cumbre, entonces también que cambie la doctrina militar y que les dé una participación en el Congreso como veedores, igual que la que tuvieron las FARC en el desgobierno de Juan Manuel Santos. Eso es lo más probable. Pero de remate, la narcodictadura de Maduro, que es la que le sirve de legitimadora de todo ese proceso, por medio del ELN y de las más FARC, de la Segunda Marquetalia, le pueden exigir, y nada de raro, que el señor Petro nos haga con la sorpresa de que él convalida las elecciones de Venezuela, porque no hay prueba de que hayan sido fraudulentas, que si más adelante se demuestra, él podrá revaluarlo. Y con esa jugada, entonces antes se ofrece de mediador en Venezuela para resolver el problema, como ya lo hizo antes, y para buscar una solución pacífica. Entonces él es el atleta de la paz, es el solucionador de los conflictos y desde luego se merece el Premio Nobel de Paz después de haber hecho esa cumbre tan maravillosa que piensa hacer de la COP. De remate, como si le faltara una cereza al pastel, hoy le anunció al país que nombraba un poco de personas, entre ellos la
nieta de Jorge Eliezer Gaitán, para que se reúna con los bandidos del Clan del Golfo a iniciar el proceso de paz total. Entonces ya llega a la COP supremamente fortalecido, volvió a sentar a Mordisco, volvió a sentar al ELN, es el promotor de la paz y la ecología en el mundo, eh, le va a dar ejemplo a Venezuela de cómo unirse, mejor dicho, nos apareció aquí el santo que resuelve los problemas. Entonces, echa esas claridades para que nos demos cuenta a qué juega este señor, mientras en las reservas, que son nuestro núcleo más grande, se trabajan hablando de las candidaturas individuales y en la política tradicional de los salvadores y salvadoras, este señor avanza a pasos agigantados, mientras aquí nos dedicamos a enviar memes y refritos y videos falsos y videos reales de lo que pasa en Venezuela y que Maduro se va a caer, que el fiscal renunció, que la guardia se pasó, que Maduro dijo en un video una cosa que no dijo, y un poco de pendejadas que nos tienen aquí perdiendo tiempo y el señor está avanzando muy hábilmente y aprovechando esa idiotez colectiva. Bueno, entonces miremos ahora cuáles son los asuntos binacionales reales de la relación entre Colombia y Venezuela, comercio y turismo en todos los sentidos y no nos vamos a extender, pero cuando hablamos de comercio es el gran flujo comercial que históricamente han tenido los dos países, muy favorable en especial para Colombia, porque nuestras empresas en otras épocas vendían muchísimo allá, ya que Venezuela no es un país industrializado. Nosotros tampoco, pero ¿cómo andará de mal Venezuela, que somos más industrializados que ellos? Y el turismo, porque es es un renglón que históricamente ha sido muy útil para los dos países, pero que en este momento, y en especial por la pandemia, se afectó un poco, y después con el desgobierno que hay en Venezuela y con toda la pobreza que se ha convertido, pues se volvió inseguro ir a Venezuela. Claro que nosotros no somos la excepción tampoco, ¿no? También aquí los turistas que vienen de varias partes del mundo sufren eventos de la delincuencia. El segundo tema es la seguridad en las fronteras, con todos los aspectos que eso significa: tráfico de personas, tráfico de narcóticos, tráfico de armas, movimiento de delincuentes de diferentes pelambres, abigeato, eh, venta ilegal de gasolina, contrabando, mm, etcétera. Todo lo que se mueva en la frontera que produzca inseguridad es un asunto binacional de altísima importancia en cualquier parte del mundo y más en esa frontera tan larga y tan difícil de cuidar para ambos países. El tercer aspecto es la educación y la cultura. Ya hace muchas décadas, varias, que los intercambios culturales y educativos en las universidades y los centros de estudio son fundamentales en las relaciones bilaterales. Y con Venezuela habíamos llevado una buena etapa de crecimiento en ese campo. Eran muchos los estudiantes venezolanos que venían a Colombia a especializarse y también pues era mucha la participación de personas que iban a conocer la industria petrolera cuando estaba desarrollada ya y hacer cursos en Venezuela. Pero eso se vino al traste y entonces ya no hay intercambios de educación y mucho menos culturales, ya que Colombia fue un gran consumidor de telenovelas venezolanas, de música venezolana y viceversa, allá también. Pero desde que llegó la revolución bolivariana todo eso ha ido echando para atrás y se han perdido esos aspectos y otros temas culturales, ¿no? Reinados, concursos, etcétera. Bueno, el otro tema grueso es la inmigración ilegal hacia Colombia de venezolanos. En otra época era de colombianos hacia Venezuela, pero son temas que hay que analizar en los países fronterizos, en los países, perdón, con espacios fronterizos, porque eso siempre ocurrirá. El otro aspecto es el narcotráfico, lo colocamos aquí específicamente como un punto que ya lo hemos mencionado en las fronteras, pero es que la presencia de carteles de las drogas en ambos países es muy fuerte y sobre todo relacionadas con grupos terroristas, tanto comunistas como islámicos. El otro tema grueso que hay entre Colombia y Venezuela que lleva muchos años sin ni siquiera tocarse, en especial desde que llegó Chávez,
y metió una constitución bolivariana en la cual dice que los límites de Venezuela comienzan en Arauca, al interior de Arauca, no donde termina Arauca para los colombianos, no, sino al interior de Arauca, o sea, donde comienza Arauca, son límites para él, para Venezuela, y lo mismo la Guajira, que toda es de Venezuela. Eso está escrito en la constitución venezolana, pero además de esa arbitrariedad, que Colombia nunca ha hecho nada, a pesar de que es un documento público y oficial del Estado venezolano, es que a lo largo de la frontera de los 2.600 kilómetros que hay lineales, hay muchos problemas por los talbeck de los ríos que no están bien definidos o que en épocas de invierno ocupan territorio de un lado o de otro, porque la línea fronteriza en la zona montañosa tampoco está bien definida, porque ha habido problemas de la ubicación de mojones que los mueven intencionalmente y porque los tratados no están, los tratados bifronterizos o de fronteras nacionales entre los dos países no están tocando específicamente muchos puntos que han generado conflictos y que han permitido abusos de la parte de la Guardia Venezolana contra nuestros conciudadanos en la frontera. Y eso viene quieto y no se ha vuelto a tocar. Y desde que el tío abuelo de la canciller Holguín, borracho, le firmó un documento a los venezolanos entregándoles la soberanía de las Islas de los Monjes, que eran colombianas, Venezuela ha asumido una posición agresiva ante Colombia, inclusive los juegos de guerra de las Fuerzas Armadas de Venezuela siempre han sido sobre ese tema, defender según ellos la soberanía venezolana, y llegó Chávez más garoso todavía y colocó en la Constitución, que es la vigente en Venezuela, que los límites de ese país van por La Guajira y por Arauca. Y aquí en Colombia, con todos esos dignísimos, ilustrísimos, intelectualísimos y geopolitiquísimos cancilleres que hemos tenido, como la señora María Emma eh, o como la señora María Ángela Holguín, ilustrísimas, o la señora Noemí, ninguna de esas, ni los distinguidos como el señor Leiva, que tenemos ahora, que no sabe ni dónde está parado, han hecho nada por resolver ese problema y ahí lo tenemos latente. Bueno, sigamos. El cumplimiento mutuo ante organismos multilaterales es obviamente una obligación de todos los estados y más de los que tienen fronteras. Y en el caso de Colombia, pues tenemos militancia o pertinencia o pertenencia simultánea a la ONU y la OEA. Y eso nos obliga a cumplir con un poco de normas que usualmente Venezuela no las cumple. Colombia sí, porque Colombia es el país de los leguleyos muy bravos para matarnos internamente, pero completamente débiles y arrodillados de las fronteras para afuera. Entonces, hay otro tema bien grueso de cumplir, porque hay acuerdos internacionales para combatir el terrorismo, la delincuencia, la trata de personas, etcétera, de los cuales son signatarios los dos países, pero Venezuela no los cumple en relación con Colombia, porque además allá siempre se han caracterizado en que cada vez que hay un problema, lo más fácil es echarle la culpa a Colombia y ayudar a Venezuela o ayudar al gobierno de turno. Eso no es solamente durante el gobierno de Chávez y Maduro, antes de ellos también se acudía a esa tramoya. Y les ha funcionado a los politiqueros de ambos países. Entonces, en eso nos queda una primera pregunta para reflexionar al final, como lo hemos hecho en en los anteriores eventos académicos. Ahora pasemos a mirar la segunda parte del ejercicio. ¿Cuál es la conducta probada de Petro frente a Nicolás Maduro? Entonces, la primera es que Petro y Maduro tienen una complicidad mutua con el narcoterrorismo, con el narcotráfico y con el terrorismo, cada uno por aparte. En segunda medida, eh, por parte de Venezuela, la seguridad en las fronteras es nula. Son especialistas, sí, en maltratar a los colombianos y abusar de nuestros campesinos cada vez que quieren y hasta meterse al territorio nacional. Y la respuesta colombiana siempre ha sido la misma. Notas de protesta que deben estar ya amarillentas y por montones en la Cancillería venezolana guardadas en cajas. Eh, Hay una cero respuesta mutua a la inmigración.
ni Colombia ha recurrido a los organismos internacionales que corresponden para hacer el tratamiento adecuado cuando hay flujos migratorios masivos, para concentrar a esas personas en determinados lugares y comenzar a hacer procesos de incorporación a su territorio nacional y a su sistema de vida. Nunca lo hizo ni lo ha hecho, y ha habido una respuesta cero a eso. Y aquí los venezolanos pueden seguir entrando en cantidades alarmantes, y ante el populismo del señor Petro les ha dado más de lo que les corresponde a los mismos colombianos. Y de parte de Maduro, ignorancia total al tema, y más bien diciendo que los inmigrantes venezolanos en Colombia no son ni 100.000, ya que según él, en todo el mundo hay 600.000 traidores que abandonaron la revolución de su gran líder Hugo Chávez y lo dejaron solo. ¿Cuál otra es la conducta de Petro? Es que no ha presentado, como lo decíamos ahora, ningún avance en la solución a esos problemas limítrofes, ni mucho menos él ni sus antecesores hicieron nada por poner en conocimiento de las autoridades internacionales ese abrupto que tiene o ese exabrupto que tiene la Constitución venezolana de Chávez, según la cual la Guajira colombiana y el departamento de Arauca pertenecen al territorio venezolano. Y todos esos dignísimos cancilleres y cancilleras, como diría Maduro, no han hecho absolutamente nada, y menos los de ahora. ¿Cuál otra es la conducta de Petro con Venezuela o con Petro, con Maduro? Es que se la pases hablando en la ONU y la OEA cada vez que puede, es de que se le levanten las sanciones a Venezuela, que el gobierno o el narcogobierno de Maduro es una entidad seria, que es elegido democráticamente y bla, bla, bla. Entonces, Petro, ante la OEA y la ONU, nunca ha hablado nada de lo negativo que tiene Venezuela contra Colombia, porque en el fondo sabe que son los que le están sirviendo de facilitadores para que Venezuela, o para que el FARC y el ELN negocien con él. Venimos luego al siguiente punto, que son reuniones secretas y cortas. Muy sospechoso que el señor Maduro y el señor Petro se han reunido varias veces por pocas horas. De un momento a otro, Petro, sin anunciarle a nadie, viaja a Venezuela, se reúnen, aparecen reunidos, hablan a puerta cerrada, luego salen y dicen que hablaron de algún tema y se devuelve Petro para Colombia. Eso, ahí hay algo mucho más de fondo y se está tramando hace rato contra Colombia. Lo mismo, el silencio cómplice de Petro ante el fraude indica que puede haber varios factores, que es los que vamos a analizar en el taller, y los vamos a escuchar a ustedes en sus análisis, sus puntos de vista, para luego al final tratar de llegar a alguna conclusión. Y luego tenemos la misma pregunta del primer bloque: ¿cómo queda Colombia? Entonces, antes de pasar al episodio de las preguntas, devolvámonos nuevamente a lo que vimos para que estemos todos sintonizados y sepamos a qué referirnos cuando nos toque intervenir. Entonces, en asuntos binacionales de Colombia, comercio y turismo con Venezuela, fundamentales, y eso es un tema grueso del cual se ha complicado muchísimo desde que Chávez le entregó el poder a Maduro, y desde antes ya venían problemas. La seguridad en las fronteras, que abarca todos los temas: narcotráfico, tráfico de trata de personas, tráfico de armas, tráfico de moneda ilegal, eh, abigeato, delincuencia común, contrabando, etcétera. Y eso pues es común para todos los países con sus vecinos fronterizos, no solamente Colombia y Venezuela. Intercambios de educación y cultura, que están como medio quedados hace rato. El tema de la inmigración legal hacia Colombia, que antes era hacia Venezuela. El tema del narcotráfico, los diferentes fronterizos de los que explicábamos muy bien cómo el señor Chávez se pretende que su constitución le legitime una expoliación de territorio colombiano, y aquí no hemos hecho mayor cosa por poner en primer plano esa gravedad de ese asunto. Es la constitución de Venezuela la que lo dice. Y el cumplimiento mutuo que tienen los dos países ante organismos multilaterales, para que nos quede esa duda. Bueno, ¿y cómo queda Colombia ahí en medio del incumplimiento de todos estos asuntos tan gruesos? Luego vimos los temas que acabamos de escuchar sobre la
conducta probada de Petro frente a las relaciones con Venezuela. Entonces, como queremos hacer es un ejercicio donde nos escuchemos, lo que sí les pedimos a todos, por favor, 2 minutos, no otra conferencia paralela a la que ya se dio, sino 2 minutos y que la respuesta sea enfocada en la pregunta que se hace, no si la señora María Corina Machado es lo máximo o si se va a quedar o que en el tribunal han dicho no, de eso no estamos preguntando nada hoy. Vamos al punto concreto. Entonces, mi coronel Alarcón, la primera pregunta es de selección múltiple. Y la pregunta es si Petro actúa como cómplice del fraude que cometió Maduro por necesidad de sostener la caña con el ELN y las FARC, o porque hay un preacuerdo mutuo en esas reuniones, o porque es una circunstancial conveniencia para los dos, o porque es una orden del Foro de Sao Paulo del cual hacen parte los dos, o qué otra razón. Entonces les pedimos que nos concentremos en esto. ¿Por qué Petro es cómplice del fraude de Maduro y que nuestra respuesta apunte a resolver esa duda? Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Buenas tardes, noches para todos los que no he podido saludar. Vamos entonces con las damas. Primero, eh, Yolanda Acevedo, por favor, su respuesta. 2 minutos. Buenas tardes para todos, espero estén bien. Mm, Todas las anteriores, coronel, todas las anteriores aquí, una alianza obviamente tendrá que ser en doble sentido. No puede ser que uno tenga más intereses que el otro. Existirán muchas más razones que seguramente los colombianos de a pie no vamos a saber, pero esto es una situación impía, de verdad, sin piedad. Esto no tiene ni presentación de ninguna especie. Eh, Creo que Petro es el cómplice del fraude, obviamente escondiendo, ayudando, conectando con la gente y que todas las anteriores, una, dos, tres, cuatro y cinco, todas las que vengan además, es Petro cómplice. Muchas gracias. Muchas gracias. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Evidentemente, en esa relación Petro-Maduro es imposible de creer. Son dos personas absolutamente desequilibradas, faltos de seriedad, faltos de veracidad en todo sentido. Así es de que son sencillamente cómplices en todo lo que se presente aquí y allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Mi general Herrera, por favor, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un abrazo para todos los integrantes de la sala. Pues yo estoy de acuerdo en el sentido de que todas las anteriores y muchas más, porque pues necesariamente, para mi humilde opinión, lo he venido sosteniendo, la política a nivel universal y a nivel de nuestra región y país, eh, ya prácticamente no tiene ninguna seriedad. Nadie le creemos ni a los políticos, ni a la política, ni a la administración. Y lógicamente todo lo que sucede en la región es un preacuerdo mutuo ideológico para tomarse toda América y desde luego no se puede ir una persona, un presidente en contra del otro porque realmente van en contravía de lo que está dispuesto por el Foro de Sao Paulo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Mi mayor Mendoza, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo digo que otra razón, los negociados del narcotráfico, que es el que ambos gobiernos como su principal financiador de todas las formas de delincuencia. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel, buenas noches. Yo pienso que hay una cuestión circunstancial de conveniencia mutua, porque cada uno está listo para sacar los mejores réditos de esta situación. Petro a consolidarse como el héroe latinoamericano de la paz y Maduro a perpetuarse en el poder con
la ayuda y el respaldo de quien hoy considera el presidente más inteligente de toda América. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Jesús Vivas. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí, adelante, por favor. Gracias, ¿no? Pues Petro actúa como cómplice del fraude porque por todas las anteriores, como dijo la primera Rosita, eh, ella tiene que necesidad de sostener la caña de los diálogos porque pues el ELN siempre ha estado ya protegido en Venezuela, ya estaba ya eh, oculto y tiene sus intereses y está negociando tranquilamente con el narcotráfico. Existe un preacuerdo mutuo totalmente, totalmente, eso no es circunstancial. Parte del Foro de Sao Paulo, pero por supuesto, eso ya está agendado dentro del Foro de Sao Paulo para continuar con la dictadura comunista en Venezuela y de esta manera poder ellos tener la facilidad, Petro, de asegurar recursos del narcotráfico para su reelección en el 2026 y también, pues en caso de que él se quiera perpetuar en el poder, va a tener un fortalecido ELN allá que venga a hacer lo mismo que están haciendo las milicias chavistas de masacrar a los opositores en Venezuela. Entonces, esas son entre otras las principales razones y tenemos nosotros que estar muy alertas y poner mucha atención porque lo que le espera a Colombia es muy, pero muy difícil. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Pachón, adelante. Buenas noches a los integrantes de la sala. Yo me inclino porque es una manera de sostener el narcotráfico. Teniendo guerrilla al lado y lado de la frontera, se les facilita la comercialización y aseguran el negocio en forma permanente. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Yo creo que se debe a una circunstancial conveniencia mutua, debido a que Maduro es un referente para Petro y está tomando el mismo modelo para buscar perpetuarse en el poder. Eso no cabe la menor duda. Entonces yo creo que por eso, pues, me acojo al tercer punto circunstancial, conveniencia mutua. Además, pues, hay un interés también de Nicolás Maduro, que pues no solamente el Foro de Sao Paulo, sino que otros gobernantes defiendan la gestión de Maduro ante el fraude electoral que cometió. Entonces, por eso ese silencio de Gustavo Petro, y por eso está orando la píldora diciendo que se deben, pues, hacer un reconteo y mostrar las actas. Pero ya, como ya sabemos, pues María Corina Machado con el Mundo González ya dijeron que ya las actas estaban escrutadas, pues no hay nada más que alegar. Hubo fraude y punto. Eso es así. Muchas gracias. Gracias, por favor. Adelante, mi primero, Francisco Flores. Mi coronel, muy buenas noches, señores, todos cordial y respetuoso saludo. Hacía tiempo no tenía el placer de comunicarme con ustedes por otro curso, un diplomado que estuve haciendo en riesgos y que me ocupaba precisamente en este mismo horario, pero vamos a ver cómo nos encorbatamos con ustedes. De acuerdo a esta situación, yo creo que voy con el segundo punto, el preacuerdo mutuo. ¿Por qué? Porque ambos gobiernos son de izquierda. Y lo que todos conocen, que sobra decirlo, es la caracterización del poder político que tiene Maduro en Venezuela. Ahora, igual lo tiene Petro aquí y va para adelante. Entonces, esos preacuerdos mutuos son de apoyo político
de apoyo económico para las necesidades personales, porque lo que yo deduzco es que estos poderes políticos de izquierda en ningún momento sus intereses son por la nación o por la patria o por el pueblo o por los más pobres, no. Son intereses personales que las comunidades lo han visto, pero entonces algo pasa y es la falta de caracterización o la falta de responsabilidad o la falta de sentido común aquí en Colombia, la falta de amor patrio, de querer sus instituciones, las cosas legales, porque vemos cómo está avanzando a pasos gigantes la izquierda en Colombia, en cabeza del presidente Petro, pero yo diría que somos pocas las instituciones o las personas que no estamos de acuerdo con esa política, esa implementación del gobierno como lo hemos visto hasta ahora. Ese es un concepto personal. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi primero. Y finalmente, Enrique Cotes. Y coronel Cote Prado, mi coronel. Uy, perdón, mi coronel. Enrique Cotes, adelante, por favor. Bueno, parece que tiene dificultades, mi coronel. Ya hemos pasado por todas las personas que están en sala. Obviamente nos hace falta mi coronel Cotes, pero vamos a ver si más adelante nos puede salir, Bueno, aunque lo hemos registrado ahí en cámara. bueno, mi coronel, ahí al WhatsApp le envié un mensaje. Bueno, ahora Bueno, vamos a la segunda pregunta. Ante la evolución de los acontecimientos, o sea, de lo que está pasando en Venezuela, ¿cuál será la conducta de Petro teniendo en cuenta que él va en serio por su premio Nobel de Paz, que hoy ya anunció, como lo decíamos, el inicio de diálogos con el Clan del Golfo? La semana pasada anunció que este señor Iván Mordisco es un buen muchacho y que vuelve a la mesa. Y está ahí en la dicotomía de que le entrega al ELN y lo más seguro es que el ELN le va a pedir que reconozca las elecciones de Venezuela. Entonces, ante esas realidades, escudriñemos un poco cuál será la conducta de Gustavo Petro en los días venideros, si reconocerá las elecciones de Venezuela, si tendrá la decisión de decir desconozco completamente a Maduro, violó la Constitución, si continuará por aparte los diálogos con los terroristas para demostrar que él quiere la paz y le pega una puñalada a Maduro, o si vuelve y lo llama, o si renunciará al interés de tener premio Nobel y hacer la constituyente, o si por contrario utilizará, que fue para lo que lo nombró y todos sabemos así, al señor Cristo de ministro del Interior para corromper el Congreso de la República y hacer lo que le produzca en fast track todo lo que le ordene el ELN? ¿O qué otra razón encuentra usted? O sea, ¿qué vislumbramos de la conducta de Petro en los días que vienen? Porque él está urgido del Premio Nobel de Paz, está urgido de ser la estrella en la cumbre de la COP en Cali y está urgido de hacer una asamblea constituyente. Entonces, ante esas realidades y lo que ya mostró en estos días previos a, ¿cuál cree usted que va a ser la conducta de este personaje de aquí a la COP y a la posibilidad de que lo nombren Premio Nobel de Paz? bueno, mi coronel, entonces vamos con su respuesta a esta nueva pregunta. Le damos la palabra entonces a Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, yo pienso que cuanto a la pregunta, pienso que Petro pues va a continuar con los diálogos con los terroristas de manera aparte. Es decir, Petro sabe que no puede configurarse hacia una extrema izquierda. Entonces, si reconoce las elecciones fraudulentas de Maduro, eso le restará legitimidad a su gobierno y ante su política exterior tendrá, tendrá mucha animadversión y él no pretende eso, tampoco lo pretende. Y entonces pienso que él se lavará las manos
Además, porque necesita de Maduro para que continúen los acuerdos con los terroristas en Venezuela. Y además que, pues como en Venezuela se han refugiado bastantes terroristas, entonces necesita de Venezuela como plaza, como sede de conversaciones de paz y para que Maduro sea un garante dentro de ese proceso. Entonces tampoco va a- a- tampoco va a reconocer el resultado electoral a favor de Edmundo González. Y entonces, pues, tiene una política muy ambigua. No es ni chicha ni limonada. Entonces, él preferiblemente se va a lavar las manos y concentrarse en el asunto que ha buscado dentro de su gobierno, que ha sido el de la paz total, y seguir con ese diálogo aparte con los terroristas. Eso sí, manteniendo mucho tacto con Maduro, Claro. tratarlo con guante de seda para que pues pueda seguir para que el presidente de Venezuela, el ilegítimo presidente de Venezuela, le siga dando continuidad al proceso de paz. Muchas Gracias. Adelante, por favor, mi coronel Viva. Gracias, mi coronel. Pues lo primero que verá es, él ya mostraron el cobre, los tres presidentes, el de Brasil, México y Colombia, ellos ya reconocieron prácticamente de facto las elecciones fraudulentas. Eh, Continuar el diálogo aparte con los terroristas, claro que lo continúan porque eso está dentro de su narrativa y pues ya lo dijo el coronel Villamarín, está buscando el Premio Nobel de Paz y será lo que él busca. Y en la constituyente él no renunciará, él seguirá adelante, corromperá el Congreso para que le aprueben vía fast track todos sus proyectos. Eh, que utilizará al Ministerio del Interior para corromper el Congreso ya está corrompido. Lo que tiene que utilizar ahora el Ministerio es para que les acuerde las sumas que les van a pagar. Entonces, eso está muy complicada la situación y Petro irá haciéndolo poco a poco. Lo que pasa es que él es demasiado hábil y cada vez que alguien lo controvierta o le salga alguien en la oposición, él siempre se va a victimizar. Y ya hay gente que está diciendo que a Petro no lo han dejado gobernar, entonces él hará eso y utilizará al Ministerio del Interior para conseguir el apoyo del Congreso, pues por las formas que ya nosotros sabemos. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Yo me voy por la primera. Abonando las próximas elecciones del 26, reconocerá las elecciones fraudulentas, así como las realizadas en las tres del 2022, donde todos lo vieron y se quedaron callados, donde Duque no pronunció una palabra, pero sí ahora abre la jeta para pronunciarse allá contra Maduro. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, pues ahí lo que va a hacer Gustavo Petro es reconocer las elecciones, pero no en el sentido de que sean fraudulentas. Ellos van a considerar de que fueron legales y que el verdadero ganador de esa contienda fue el actual presidente, Maduro. Maduro. Entonces, ellos se van a salir por eso que lo que diga el Consejo Nacional Electoral de, de Venezuela. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi general Herrera. Yo me adhiero al punto número uno, a la respuesta número uno, que en algún momento se verá forzado a reconocer elecciones fraudulentas.
no por convicción, sino por presión de todos los gobiernos y las organizaciones multilaterales que están a favor de el presidente electo, que es el señor Edmundo. Eh, Realmente no lo hace por convicción, precisamente porque allí entre los gobiernos tienen una amistad no estrictamente de amigos, como diría la descripción, sino por compromisos políticos y lógicamente ideológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Yo tomaría la opción 5. Yo pienso que toda esta situación internacional que presenta con Venezuela y otros países, ¿verdad? Con Israel y demás, donde él opina y se hace sentir, es porque esto le sirve únicamente como vitrina para vender su falsa imagen. Pero su verdadero propósito es el de consolidarse aquí a nivel nacional como artífice del cambio, bien sea vía constituyente o por cualquier otro medio. Para esto utilizará al Señor Cristo, como ya dijeron por ahí, para acabar de corromper al Congreso, que eso es lo más fácil de manipular y con un tipo tan hábil como este Señor Cristo. Pues este señor ha sido el más hábil camaleón de los últimos tiempos, lo cual ha refrendado con muy buenos credenciales en la manipulación del llamado proceso de paz de La Habana. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Mi primero Flores, adelante. Gracias, mi coronel, muy amable. Bueno, como es de su conocimiento con el presidente Petro, como ustedes saben, uno no sabía qué atener. Como lo puede reconocer, no lo puede hacer. O lo puede reconocer a voz populi o simplemente con llamada privada. Y obviamente ratificaría de esta manera el mandato, el nuevo mandato de Maduro. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a él en los diferentes apoyos que pueda necesitar. Igualmente, tiene que continuar con los diálogos, porque hay que buscar la manera de continuarlo. Con este gobierno hay que continuar la manera de los diálogos con la insurgencia, pero yo siempre he dicho que el gobierno que negocia con la insurgencia se forma y se vuelve parte del problema. Igual eso le va a ayudar, si es que sigue con la idea de la postulación a su premio Nobel. La constituyente es un motor principal de él dentro del nuevo gobierno. Y con los torcidos que ha tenido del Congreso, pues tiene personas que le van a ayudar, obviamente, a sacar las ideas y los diferentes programas que él tiene para seguir con la izquierda adelante. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi primero. Mi coronel Cotes, a ver si ya tiene su micrófono listo. Adelante, por favor. No. Bueno, entonces vamos con Yolanda. Adelante, por favor. Gracias, coronel. Ante la evolución de acontecimientos, Petro, estoy de acuerdo con Eduardo Patiño, con el doctor Eduardo Patiño, en que, pues no con las palabras que él lo dijo, sino con las mías, que él se va a hacer el bobo. Él se va a hacer el bobo de alguna manera, de manera explícita con digamos, el cargo que desempeña, pues tendrá que tener alguna postura. Pero él se va a hacer el bobo en la medida que más lo pueda para reconocer las elecciones fraudulentas. ¿Sí? Mm, claro que va a reconocer a Maduro en la medida en que los acontecimientos se lo vayan mostrando. Yo pienso, utilizando la otra razón, que él es como una locomotora loca que va adelante. Recordemos cómo fue su posición frente a la alcaldía, que a él no le importa nada. Y que si va a continuar con aparte los diálogos con terroristas, él sabe perfectamente que esto es un circo, que mientras que no se solucione el problema de fondo que une a los narcoterroristas, que es la droga, esto es una solución sin fondo.
Simplemente ¿para qué? Para aparecer también con un premio Nobel, como que se lo ganó por la paz y ya. Cuestión que, pues, no sé qué tanto le represente personalmente. Mm, obvio, utilizará todos los medios que sean posibles para lograr sus objetivos. Esa es su forma de ser. Él viene con una carrera política muy, muy larga, en donde sus intereses están creados en tener una social, ¿cómo se llama eso? Volver comunistoides a todo Sudamérica para tener una hegemonía en cuanto a que yo fui el primero, que yo participé, que yo dije, que yo estoy aquí. Eso hace un megalómano como lo que es nuestro dignísimo presidente. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Realmente, este Gustavo Petro es una persona tan manipuladora y tan mentirosa y tan llena de actitudes tan extrañas que no podemos esperar nada bueno de él. Muy probablemente va a estar a la expectativa de qué es lo que le conviene entre estos puntos relacionados en este momento en la pantalla para ver qué camino coge. Lo que yo no entiendo es que estamos esperando los colombianos para en la mejor forma posible cantarle la tabla y que alguien le diga, ya no más, señor. El comité de acusaciones de la Cámara parece que se le olvidó el listado de delitos que ha cometido. ¿Qué estamos esperando, por favor? Con una persona así, él está pensando en sí mismo, no en Colombia. Él no se siente presidente de Colombia. Así es de que vamos a tener que pensar qué hacer muy pronto. Gracias. Gracias, Rosita. Mi coronel Villamarín, la tercera, por favor. La tercera dice, mi coronel, Petro llegará a la ONU y a la COP. Primero, a defender a Venezuela. Segundo, a promover exclusivamente su premio Nobel, dado de que en la ONU es en septiembre y en la COP es en octubre y el premio Nobel es en noviembre. O llegará en los dos escenarios a autovictimizarse para que en esos escenarios, como ya lo propuso, le reconozcan una constituyente y que hay que alargar el pacto que hizo Santos con las FARC y todo lo que ya sabemos. O va a utilizar el argumento de Venezuela para su beneficio, advirtiendo de que si no le apoyan todo eso que él necesita, posteriormente él va a ser la próxima víctima de que le nieguen sus elecciones y que le inventen lo de Maduro, o qué otra acción tomará. Pero como se decía ahora, con este personaje se puede esperar cualquier cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué nos parece que va a llegar a ser en esos dos escenarios internacionales con mira a su premio Nobel de Paz y la constituyente? Muchas gracias, mi coronel. Entonces vamos con la tercera respuesta. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Pues ojalá que si va a las dos reuniones, porque como también aparece o no aparece y no le importa, dejó plantado justamente al director de la ONU hace recientemente. Si aparece en esas reuniones, pues ojalá que empiece a divulgar como siempre lo hace y diga todas las estupideces que siempre dice, pero nada de raro que empiece fundamentalmente a autovictimizarse para que una vez regrese empiece a plantear la necesidad de la constituyente. Ojalá que no sea así. Gracias. Gracias. Adelante, por favor, Yolanda. Gracias, coronel. Petro es una persona demasiado hábil. Bueno, aunado a lo que dice la doctora Rosita, la ingeniera Rosita, si es que va allá a la ONU y a la COP, bueno, si al menos llega temprano o no llega tarde, y si va como bien vestidito, pues mm, defenderá a Venezuela, claro, porque esa es una parte de su estrategia, que ya está manipulada, que ya está debajo de cuerda, arreglada con don Maduro, si es que don Maduro sigue allí, ojalá que no, como dice la ingeniera Rosita. No creo que sea de verdad llegue a ser tan estúpido de ir a promover exclusivamente su premio Nobel, porque pues eso sí le quedaría, pero pues muy mal. Autovictimizarse para la constituyente,
Pues yo creo que eso es un problema que es bien interno y que no le corresponde como ni a la ONU ni a la COP venir a decir algo acerca de la constituyente y que obviamente utilizar el argumento de Venezuela para beneficio, sí, claro, porque es un problema internacional que en este momento nos atañe a todos y tendrá que defender la postura de don Maduro porque está solidarizado con él para sus propios intereses. Petro es una persona supremamente hábil. Me es muy antipático, la verdad que sí, me es muy antipático desde su figura hasta su discurso. Pero pues eso es lo que uno medio asume que puede llegar a ser. Mm, Esperemos a que pase la ONU y la COP y les cuento, a ver qué pasó. Perdónenme que sea como tan grosera. Muchas Gracias. gracias, Yolanda. Adelante, por favor, mi primero Flores. Gracias, mi coronel. Yo me voy por el tercer punto, porque como es bien sabido, el presidente Petro es un sujeto muy habilidoso, es un buen estratega, a conveniencia, obviamente, para su gobierno. Y esta reunión en la ONU y en la COP puede ser utilizada a favor de él para autovictimarse. ¿Por qué razón? Porque es que aquí lo ha dicho a voz populi y lo ha dicho abiertamente de que lo quieren derrocar y que contra él se está tramando un funesto golpe de Estado y lo comunica abiertamente. Colombia, con los problemas sociopolíticos que tienen y la situación actual que él tiene en el apoyo con Venezuela, pues va a aprovecharlo. Entonces, no va a descartar, pienso yo, esa oportunidad de dar a conocer en una voz internacional que no lo quieren dejar trabajar, que no lo quieren dejar gobernar y todo lo que él dependa en contra de Colombia, tenga la plena seguridad, señores, que es posible que lo haga. Muchas gracias, coronel. Gracias, mi primero. Adelante, por favor, mi general Herrera. Para mí, utilizará argumentos de Venezuela tratando de alguna manera por amistad o por conveniencia defender a este país ante los organismos, ante la ONU y ante la COP, pero necesariamente buscando siempre el autobeneficio. Siempre he sostenido personalmente que la administración pública adolece de fallas estructurales y dentro de esas fallas estructurales es que realmente el ciudadano no les importamos para resolver las necesidades básicas y lógicamente lo que tienen, lo que están obligados por ley a resolver, sino a plegarse a resolver sus necesidades particulares. Entonces, como siempre diría yo, que realmente carece de decisión política inteligente, contrario a lo que se dice, carece de determinación administrativa, de conocimiento, de capacidad y de experticia político-administrativa, lo que lo hace incurrir en errores garrafales y perder de alguna manera interés dentro del resto de mandatarios que realmente a la hora de la verdad lo pueden ver más como una actitud de payaso antes que de un mandatario serio. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, sin duda alguna, él llegará a las reuniones de esos dos organismos a autovictimizarse, mostrándose como el protector del medio ambiente y de los derechos humanos, aduciendo que no lo han dejado gobernar las élites económicas de derecha, con lo cual estará justificando que es absolutamente necesario la realización de una asamblea constituyente que le permita ejecutar sus nefastos planes. Gracias, mi coronel.
Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. No, yo creo que es la tercera respuesta, autovictimizarse para la constituyente, porque es lo que ha estado buscando, es lo que es su objetivo principal desde el punto de vista político. Es la manera para él poder reelegirse y quizás tratar de perpetuarse en el poder, como lo que pretendió siempre Chávez y ahora continúa con su legado Nicolás Maduro, que quién sabe cuándo lo irán a sacar del poder. Pero yo pienso que Petro va en esa función. Va a buscar algún discurso donde se autovictimice y decir que como no lo dejan gobernar, entonces es necesaria la constituyente porque es del pueblo, pero sin tener en cuenta de que ya se hizo una constituyente y se hizo una constitución en 1991. Entonces, es peligroso lo que él está buscando y es necesario que todas las fuerzas de oposición vivas se pronuncien y neutralicen su objetivo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Estoy con la primera, defender a Venezuela. Así como dijo que con la aprobación de la droga se obtendría la paz en Colombia al otro día, ahora se conseguirá la paz del mundo si hacen el reconocimiento a Maduro. Ese es un psicópata de alto riesgo para el mundo. Gracias. Gracias, mi mayor. Mi coronel Pachón, adelante. No, no, Eugenio, lo que Gustavo Petro va a hacer es autovictimizarse para impulsar nuevamente la constituyente a través del fast track. Pues el hecho de que pronto Cristo, el actual ministro de gobierno, haya dicho en varias oportunidades de que no, que ese no es viable por el tiempo. Pero esos son estratagemas que está utilizando Petro para enfriar las cosas y hacerle creer a la comunidad de que ya de eso desiste. Lo que Petro busca es cambiar la constitución, acomodarla a sus intereses personales y no permitir las elecciones como se venían haciendo de manera democrática, alternadas. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Vivas. Gracias, mi coronel. Pues aquí ya muchos de mis antecesores han dado las razones de Petro, cómo llegará Petro a la ONU. Él va a defender muy sucintamente a Venezuela sin hacerlo de frente, pero va a condenar a quien no lo haga y seguramente llegará con un discurso como los que él hace. De la misma forma seguirá con su cuento del Premio Nobel de Paz porque él tiene ese objetivo y él no va a abandonar ese objetivo que tiene. De la misma manera, él va a ir a decir que el pueblo colombiano requiere para la justicia social con urgencia la constituyente y a autovictimizarse, claro que sí, a decir que las élites no lo han dejado gobernar y que él necesita el apoyo internacional porque va a declarar la constituyente vía fast track o por el mecanismo que él tenga ya previsto. Y utilizar el argumento de Venezuela para beneficio propio, claro, él siempre lo hace, siempre lo hará, porque es la misma agenda de ambos, de todos los dictadores, de todos los dictadores. Y ellos entre los mismos se cobijan con la misma manta. Y otra, y la más importante, pues que tienen que mantener
intacto el narcotráfico y con todos estos sofismas del premio Nobel, de los diálogos y autovictimizándose, pues están haciéndole el mandado al narcotráfico, que es en última lo que busca. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, Bueno, con la próxima. entonces la próxima es que nos devolvemos al listado de mercado que teníamos y vamos a resolver esa pregunta. ¿Cómo queda Colombia entonces después de todo lo que hemos escuchado? Esta, la octava. ¿Cómo queda Colombia después de escuchar todas las intervenciones y los puntos de vista de cada uno de ustedes? Entonces vamos, ¿cómo queda Colombia en este punto de los asuntos binacionales? Y para su primera oportunidad de respuesta, le damos la palabra a ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Cerró el micrófono. Agradezco si me deja última porque estoy respondiendo a una llamada de Suiza. Gracias. Adelante, Yolanda, entonces. Gracias, coronel. ¿Cómo queda Colombia? Igual, igual porque este señor no ha hecho nada. O sea, ¿en qué ha intervenido en la parte de comercio y turismo? Nada. ¿En seguridad en fronteras? En nada. En educación y cultura, muchísimo menos. Ojalá hubiera metido la mano en algo en nuestra educación. Inmigración ilegal hacia Colombia, de los venezolanos no le interesa, pues no quiere hacer controversia. Narcotráfico le conviene. Diferencias, muchísimo menos en las diferencias fronterizas. En el cumplimiento mutuo ante organismos multinacionales, ¿cómo queda Colombia? Igual. Aquí el único que está figurando es él y su desgobierno. Él es el único. Alguno que otro ministro levantará la cabeza o alguna cosa, pero nosotros, los colombianos, quedamos exactamente igual. El día que nosotros, los colombianos, lo reitero, tengamos una conciencia colectiva con una forma de pensar diferente, tarea bastante difícil, podremos tener alguno de estos puntos cambiantes. Por lo demás, no. Ah, pueden poner leyes, pueden poner cosas, pueden poner, sí, allá los senadores se reúnen a ver cómo medran del Estado y cómo se roban el erario público y demás, pero por lo demás seguirá igual. Los 40 y pico millones de colombianos que estamos en este país, seguiremos exactamente igual. Exactamente igual. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Tiene la palabra mi general Hipólito Herrera. Desafortunadamente, nuestra sociedad tenemos la obligación y la responsabilidad de conciencia de, valga la redundancia, tomar conciencia desde ya de cuál debe ser nuestro futuro, porque necesariamente Colombia, ante la situación actual, tenemos una crisis muy profunda en todo sentido, causada de alguna manera por las fallas administrativas, la carencia de planeamiento serio, responsable, designación de un equipo técnico, profesional, experto, que afronte cada una de las problemáticas que tenemos, porque de eso se trata. Y lógicamente, como decía anteriormente, decisión política del primer mandatario, no de destruir la institucionalidad ni la economía, sino por el contrario, tomar determinaciones administrativas en conjunto con ese equipo administrativo que lleven al Estado a crecer. Hoy ha salido en estos días y nos hemos enterado de una encuesta donde, por ejemplo, Bogotá, la Atenas latinoamericana, la cabeza de playa de Latinoamérica, está en el 7º lugar de las ciudades más peligrosas y más riesgosas para los turistas y para los visitantes.
Entonces, contrario a ello, me llama mucho la atención que Singapur está siendo el país con mayor seguridad y con mayor respuesta a las necesidades básicas. Está en el primer lugar y hace 50 años era un país pobre y miserable. Pero hubo decisión y determinación política, que es la que nos ha faltado aquí. Colombia realmente hay que ponernos todos en atención y cuidado porque vamos a estado fallido. Gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Bueno, ante la pregunta de que cómo queda Colombia, yo diría que en el oscurantismo total, no se vislumbra luz al final del túnel, no se tiene claridad para resolver ninguno de los asuntos relacionados. En resumen, no hay políticas nacionales de Estado para ninguno de estos aspectos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Vivas. Se cayó la señal de mi coronel Vivas. Entonces vamos con mi primero Flores. Gracias, mi coronel. ¿Cómo queda Colombia? Teniendo en cuenta estos 7 puntos anteriores, es muy difícil, porque el desgobierno que tenemos actualmente ha afectado en un gran porcentaje todas estas situaciones que describió mi coronel en los asuntos binacionales. ¿Qué es importante para mí? Que las personas que queremos hacer país, que queremos hacer patria, trabajemos unidas. Los empresarios, las comunidades, las organizaciones gubernamentales, no de izquierda, obviamente, porque tenemos que rescatar todavía la poca democracia que hay en el país. Y eso lo podemos hacer unidos, como dicen en las diferentes manifestaciones. El pueblo unido jamás será vencido. Sabemos a voz populi la situación que se está presentando, los desgobiernos y los descontentos que hay a nivel nacional en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en la proliferación, en la cantidad de grupos delincuenciales que han surgido y que están dominando, donde aparentemente se ve que las fuerzas constitucionales no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque el gobierno no deja una comunicación abierta para Voz Populi. Colombia, yo diría que queda en un stand-by. Si no se mueve, si no se mosquea, que somos nosotros los encargados de trabajar y sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi primero. Mi coronel Vivas, no sé si ya estará disponible. Adelante, por favor. No. Entonces vamos con Eduardo Patiño. Muchas gracias. Yo creo que en cuanto a la pregunta sobre cómo queda Colombia, pues va a quedar desprestigiada, pues las, por todas las decisiones que ha hecho este actual presidente, va a quedar muy mal parada. Y no, pues toda esta situación pues va a conllevar a que el próximo gobierno, que lo más seguro es que no vaya a ser del pacto histórico, va a ser va a ser alguna figura política, algún actor político em, que no vaya a pertenecer a la extrema izquierda. No creo que gane la extrema izquierda ni la centro izquierda. En el 2026 tendrá que corregir lo que hizo Gustavo Petro, especialmente al romper relaciones con Israel, por ejemplo, o por ejemplo al suspender la extracción de petróleo a través del fracking y otros asuntos más. Entonces pienso que para volver a ese prestigio que tenía Colombia dentro del panorama internacional,
Entonces yo pienso que eso, pues, y reducir la inflación especialmente, porque es que la inflación está muy alta y no le da parábolas a eso. Entonces, mm, pienso que pues Colombia está mal y va a quedar muy desprestigiada, muy similar a lo que pasó con el gobierno de Ernesto Samper en su cuatrienio 1994-1998. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Veo que ya está abierto el micrófono de mi coronel Cotes. Adelante, por favor. Muy buenas noches, escúchame, ¿cómo me están escuchando? Perfectamente bien. Adelante, por favor. Bueno, la verdad es que en este momento, hasta el 2026, podríamos estar ingresando a las postrimerías de la finalización de la democracia. Como bien es sabido en los comentarios y en las preguntas que se han hecho respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, pues lo único que hay son dos delincuentes en una confabulada alianza delincuencial, y el hecho de que sean gobernantes no les quita lo delincuente para nada. El objetivo es desmoronar la poca democracia que queda en Colombia, y eso es gravísimo. Excúsenme, me salgo un poquito de contexto en estos 2 minuticos, pero yo estoy casi seguro que por cada mes que este individuo de el impronunciable desgobernante esté en el poder, por cada mes Colombia va a tener un retraso en lo social, en lo económico y en lo de seguridad, un año. Total, después de 48 meses de este sujeto en el poder, vamos a quedar mínimo con 48 años de retraso. Y lo vamos a ver cuando llegue un gobierno que se ponga los pantalones y ordene operaciones, y le responderán: es que no hay tropa, es que no hay armamento, es que no hay helicópteros, es que no hay aviones, en fin, vamos a quedar cooptados por la delincuencia y por el terrorismo. Así las cosas, pues el escenario es un escenario poco halagador y poco promisorio. No es que yo sea pesimista por naturaleza, pero es que la evidencia de la lógica y el sentido común así me permite a mí deducirlo. Excúsame, muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues que Colombia va a quedar viendo un chispero con demasiada incertidumbre. Sí, no se presenta, si no se presenta las reclamaciones correspondientes para que actúe la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral, que cumplan con el artículo 109. Finalmente tendremos que salir a las calles, como lo están haciendo en estos momentos los venezolanos después de 25 años. Petro aún no ha destruido ni ha comprado a las Fuerzas Armadas, salvo contadas excepciones. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, pues yo considero de que Colombia va a quedar completamente desbaratada y con un poco de obras como elefantes blancos, porque nos quedaremos con una nueva constitución al estilo venezolano. Nos quedaremos con un tren Buenaventura-Barranquilla sin quien lo utilice, y otro tramo de tren entre Bahía Cupica y la zona de Urabá, sin tener que arrastrar o que cargar. Y por consiguiente la gente pobre, insegura totalmente, porque pues con esas continuas embustes de Petro
Y antes, pues no sé por qué la fuerza pública no le ha hecho caso en el sentido de que la Corte Constitucional les prohibió las requisas, o en términos ñeritos, el raqueteo. Y nosotros sabemos que es una manera de contrarrestar la delincuencia. Entonces nos vamos a quedar, como se dice, más pobres de lo que hemos venido siendo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Finalmente, creo que me falta solo mi primero Flores. Adelante. No, ya, Ah, entonces va ya. primero, Gracias, sí. mi coronel. Ya hice intervención, muy amable. Muchas gracias, mi primero. Mi coronel Villamarín, Ya la tengo próxima. micrófono. Personalmente pienso que Colombia va a quedar sumamente maltratada, pero es culpa de nosotros mismos los colombianos que no nos atrevemos a poner las cosas en orden en el momento preciso, o sea, ya, porque no nos podemos esperar a que pasen más eh, cosas que están saliéndose de toda lógica en este país. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces hemos hecho un ejercicio hoy académico. A todos muchísimas gracias por su participación y por su asistencia y sus puntos de vista. La pregunta general del taller de hoy era, ¿qué urde Gustavo Petro contra Colombia, guardando silencio cómplice con el fraude electoral que hizo Nicolás Maduro? Entonces queríamos todas las respuestas y formarnos una idea más clara de cuáles son las estratagemas que está utilizando este sujeto para engatusar al país. Comenzamos por hablar primero de que está acomodando toda la parafernalia de su paz total para cuando llegue la Asamblea Internacional o Anual de la ONU en septiembre, ir allá a presentarse como el que le trajo la paz a Colombia, pero que él es víctima de que Duque no quiso hacer la paz con las FARC y sin embargo le ha tocado y que lo está haciendo y que ya sentó a los mal llamados paramilitares y Clan del Golfo, que sentó otra vez a Mordisco, que sentó otra vez al ELN y probablemente que a Venezuela hay que reconocerle porque lo que ha sido es una persecución. Entonces, de ahí de la ONU saldría para Cali, a la cumbre internacional de la COP, donde quiere convertirse en la estrella y ha hecho todo lo posible y le convenía muchísimo que Iván Mordisco dijera que iba a sabotear esa cumbre, a lo mejor lo hicieron en pleno acuerdo, de tal manera que después Iván Mordisco decía que no y entonces ya queda como el que convenció a los terroristas de que no hicieran los actos, entonces él es la solución para la paz. Y desde luego, el siguiente mes viene el Premio Nobel de Paz, que es lo que él está buscando, y para eso fue a Suecia a comprar los aviones, y para eso ya un comunista allá lo propuso, y para eso tiene al mediocre ministro de Relaciones Exteriores haciéndole esa gestión, y todo el cuerpo consular y diplomático dedicado a gestionar todo lo que sea, igual que hizo Santos, o sea, la lección la aprendió muy bien. Entonces luego ya entramos a ver que con base en ese conocimiento previo, hay una cantidad de asuntos binacionales que son gruesos en la relación Colombia-Venezuela, de los cuales se nota que no ha habido ningún avance en varios gobiernos, pero en particular en este, que era el del cambio entre comillas. Comercio y turismo, Colombia no ha mejorado esa balanza comercial que tuvo antes, que era muy alta, ni el flujo de turistas venezolanos que venían. Ahora los tenemos no de turistas, sino aquí aumentándonos los problemas. El tema de la seguridad de las fronteras es multidimensional, abarca una gran cantidad de sectores y segmentos y en ninguno se ve ningún progreso, al contrario, una connivencia total de Petro y de Maduro con la delincuencia por las razones ya conocidas. En tercera medida hablamos que la educación y la cultura no volvió a haber intercambios de valor y los intercambios que están haciendo son las FARC y el ELN para enviarlos allá a reunirse con los cubanos a recibir ideologización y el Partido Comunista, más no la gente decente que está buscando aumentar su nivel cultural y que antes íbamos a aprender allá mucho de petróleo y ellos venían aquí en distintas carreras, especialmente en medicina y odontología. Ingenierías, también venían aquí muchos venezolanos a hacer posgrados. Pero eso se perdió y en cambio intercambios culturales sí ni se diga, porque
como decía la canción, ¿qué cultura va a tener un indio yumeque como Nicolás Maduro, como Petro? Eh, en el cuanto al tema de la inmigración ilegal, que ahora es hacia Colombia, antes era hacia Venezuela, no se ha avanzado por parte de ninguno de los gobiernos y especialmente este, que lo único que ha hecho es legitimar personas que vienen aumentando los problemas de la carga asistencialista, más no productiva, y eso pues no le aumenta sino problemas a un país, no le incrementa el PIB, que es lo más importante para que fluya el recurso económico que multiplique la riqueza, el desarrollo y la inversión. El tema del narcotráfico, se sabe que la narcodictadura de Nicolás Maduro está plenamente identificada como cartel de narcotraficantes, se llama el cartel de los soles, y tiene nexos directos con las mafias de México, de Centroamérica y de Europa y del África. Y pues desde luego el señor Petro tampoco ha hecho mayor cosa porque hace parte del ejercicio y es como parte del problema. Hay un tema grueso que son los diferendos limítrofes fronterizos que son gravísimos porque inclusive la Constitución Bolivariana del 99 lo contempla y dice que Venezuela tiene como propiedad de su territorio lo que es el departamento de Arauca en Colombia y lo que es el departamento de La Guajira en Colombia. Y los diferentes gobiernos desde esa época se han hecho los de la vista gorda en Colombia, nadie ha puesto el dedo en la llaga y ahí está latente. Pero además de eso, tenemos, según el coronel Julio Londoño, ex canciller de la República, tenemos 14 puntos claves en los cuales hay dificultades por resolver debido a los cambios de cursos de agua que hay en los ríos, a que los mojones no han sido colocados adecuadamente y a que no se han hecho adendos a los acuerdos de manera ya técnica, diciendo los límites van de tal, el mojón número 1 está ubicado en las coordenadas tales, tales, y con una azimut de tal se llega al mojón número 2 ubicado en las coordenadas tales, tales, y ahí quedan los dos países divididos. Eso no existe. Entonces son unas fronteras porosas que han permitido todo tipo de desmanes, inclusive los abusos de la Guardia Venezolana contra nuestros conciudadanos. Hay otro compromiso de los asuntos binacionales, que es el cumplimiento que deben tener mutuamente los dos países ante organismos multilaterales en su relación interna y en su relación hacia los otros países. Y lo decíamos, Colombia es especialista en cumplir todo lo que dicen las normas internacionales, porque somos tímidos de la frontera para afuera y agresivos de la frontera para adentro. Eso sí, somos artistas en matarnos y en ponernos bravos entre nosotros, pero no es sino que una persona pronuncie otro idioma con un acento diferente al nuestro o el mismo idioma con un acento diferente y ya ese para nosotros es un ser venido de Júpiter. Entonces quedó la duda general, la duda metódica de en qué queda Colombia en este enredo. Luego miramos ya lo que tiene que ver con la conducta probada del señor Petro frente a Maduro y analizamos que hay una complicidad mutua con el terrorismo, que hay una nula seguridad en las fronteras consentida por los dos gobiernos y en el caso de Colombia manejando las fuerzas militares y en el caso de Venezuela, porque allá las Fuerzas Armadas de Venezuela son una asociación para delinquir al servicio de una mafia que encabeza Nicolás Maduro. Hay una respuesta cero mutua de los dos países al problema de la inmigración. Ni Colombia en los anteriores gobiernos ni este ha cumplido con los protocolos y procedimientos que establece la ONU cuando llegan migraciones masivas por problemas económicos, guerras, hambrunas o desastres naturales, ni el señor Maduro ha hecho ningún esfuerzo por ayudar a su población que está sufriendo en el exterior. Antes los llama a los traidores y los minimiza cuando tiene casi 8 millones de venezolanos desplazados por el mundo en condiciones muy difíciles y él dice que son 600.000 máximo y que están regados por todo el planeta y que casi todos son millonarios que están con la ultraderecha de los demás países haciéndole daño a la revolución bolivariana. Y pues los que hemos visto aquí en Bogotá y en Cali y en otras ciudades, el drama que vive esa gente venezolana, sabemos que miente hasta cuando respira el señor Maduro, pero nadie le dice nada. Bueno, no hay ningún avance en la solución a los problemas limítrofes y eso es grave porque todo lo que se va acumulando le va dando la razón al agresor, más no al agredido.
el señor Petro se ha dedicado en la OEA y la ONU es únicamente a buscar espacios y generar debates para que se levanten sanciones a Venezuela, pero no para que salga el narcodictador ni su mafia del poder. Y ese es el mensaje que él lleva siempre, echándole la culpa al primer mundo de todos los pecados y problemas que hay en el sur-sur, como se inventaron ahora los chinos, esa nueva alianza. Es sospechoso, lo decíamos, esas reuniones secretas de Petro, que son cortas, que viaja a Venezuela por la mañana y regresa por la tarde, o hay 2 y 3 horas y se reúnen y regresan, y son varias, y nunca ha quedado claro qué es lo que traman allí. Pero cuando se reúnen dos delincuentes, nunca se puede pensar que se reunieron para rezar o para arrepentirse. Hay un silencio cómplice del señor Petro ante el fraude, y para no especular en eso, hicimos un ejercicio en el cual ustedes todos participaron y contestaron 4 preguntas básicas, de las cuales hicimos, vamos a hacer un breve resumen. Y luego volvimos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo queda Colombia en medio de este entuerto? Entonces pasamos a la primera pregunta de selección múltiple. Si Petro actúa como cómplice del fraude que cometió Nicolás Maduro y su banda criminal, por varias razones se presentaron allí. La máxima tendencia de los participantes es que hay una conjunción de estas razones, inclusive le agregaron otras, pero que en síntesis es como la articulación de una estrategia, de una intención de la izquierda latinoamericana por causarle daños al resto del continente y por sostenerse en el poder. Entonces, que lo obvio, y es una conclusión de ustedes que es lo valioso, que es de conjunto, es democrática, es analizada, hay varios factores que todos coinciden y confluyen contra el destino de varios países, desde luego el nuestro, y ahí comienza a formarnos la idea para la respuesta de la última pregunta. En segunda medida, preguntamos que ante la evolución de los acontecimientos, ¿qué hará Petro? Si reconocerá las elecciones fraudulentas, si no reconocerá a Maduro, si continuará parte de diálogos con los terroristas, si renunciará a su ambición del premio Nobel y constituyente, o si utilizará la corrupción que maneja el señor Cristo desde el ministro del Interior para corromper a los demás congresistas u otras razones. Aquí hubo una multiplicidad de respuestas, pero fundamentalmente se enfocaron en que con esa personalidad que tiene este sujeto, de buscar de dónde saca ventaja, lo más probable es que se escurra por ahí, por un vericueto de esos, y vaya contestando cada vez que le convenga, en la medida que le convenga, como le convenga, y adecuando las respuestas, buscando estar bien con un lado y el otro, como el típico politiquero habilidoso y tramposo. También pues se tocó en este tema, que es de la siguiente pregunta, que recurrirá siempre a la magia de la palabra clave, que él es la víctima y que no ha podido cumplir con su gobierno transformador y de paz porque la mal llamada derecha lo persigue, le bloquea, y entonces ¿qué es lo que necesita? El consenso internacional, como ya fue intencionalmente y anticipadamente y lo propuso en el Consejo de Seguridad, que es necesario prolongar el espacio que se le dio a los terroristas de las FARC como senadores y representantes a la Cámara. Entonces vemos que este señor actúa de manera malintencionada, perversa, con una mente diabólica, pero todo lo hace planeado y pensado de un lado a otro, especialmente cuando consume demasiado café, café perico. Bueno, luego llegamos a la tercera pregunta de las 4, es si Petro llegará a la ONU y a la COP a defender a Venezuela, a promover exclusivamente su premio Nobel, a autovictimizarse para generar la constituyente, o a utilizar el argumento de Venezuela para un beneficio personal de su proyecto. Entonces hubo varias respuestas. La de mayor incidencia fue que la victimización, autovictimización, y que utilizará todos los argumentos de la manera más manipuladora posible para jugar a Dios y al diablo con Venezuela, pero siempre pensando en el plan de quedarse en el poder, de hacer la constituyente y de promover todo lo que le favorezca a sus intereses particulares. Y luego entonces entramos nuevamente a la pregunta clave de cómo queda Colombia respecto a la conducta aprobada de Petro y a las necesidades binacionales que hay
los dos países. Entonces comenzamos a escuchar puntos de vista y fueron todos, infortunadamente, no pesimistas, sino realistas, en el sentido de que entre más tiempo permanezca el señor Petro en el poder, peor va a ser la suerte de Colombia, peor desgobernados estaremos. La prueba es que en 2 días completaremos 2 años de presencia de este sujeto en el Palacio Presidencial y no se ha visto una sola obra concreta, no se ha visto ningún proyecto desarrollado. De todo lo que prometió ha sido puro bla, bla, bla. Su famoso plan de desarrollo, que es lleno de epítetos y calificativos y de frases salidas de contexto y llenas de enredos, como cuando dice que va a buscar la luz de la vida en el secreto de las piedras que están en las nebulosas. De ese mismo modo está redactado ese plan de desarrollo y lo cierto es que en 2 años no se ha visto absolutamente nada medible ni verificable, además rodeado de ineptos, de mediocres y de corruptos. La conclusión de ustedes simplemente fue, y es conclusión conjunta, que nos da una pauta mucho más clara para entender tendencias y análisis políticos, es que no hay nada claro para Colombia respecto a este sujeto y a lo que nos viene. Creo que mi coronel Alarcón tiene algún comentario para leer. Sí, mi coronel. Mi- la empresa Veteranos y Democracia 2023 deja una nota que dice: magnífico trabajo, señor coronel Villamarín. Mi general Hipólito Herrera nos ha dejado un aporte que dice: la comisión de acusaciones no tiene autoridad moral porque es presidida por congresistas pro gobierno, de donde se presume que no habrá resultados investigativos ni de decisión política, al igual que el CNE. Muchas gracias, mi general Herrera. Y finalmente, mi mayor Mendoza nos ha dejado también su aporte en el sentido que dice: en los consejos de guerra, en las Fuerzas Armadas, son nuestros propios compañeros a los que juzgamos y sin embargo hacemos justicia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Entonces, a todos nuestro agradecimiento por su participación. Mañana tendremos el análisis de lo que han sido los 2 años del gobierno Petro o desgobierno Petro. Vamos a colocar unos audios de una entrevista que participamos en La Voz de América en un panel acerca de ese tema, que lo estaban grabando para presentarlo el 7 de agosto. Y vamos a colocar los audios en crudo y en vivo, como se dijeron en el panel, con el fin de escucharlos y tomar notas. Y todos estos audios son 4 audios, todos relacionados con la política exterior de Petro. Entonces vamos a hacer el análisis de lo que es la política exterior en 2 años y desde luego miraremos el plan de desarrollo y el manejo político que le ha dado a los problemas en Colombia durante 2 años, con este mismo esquema de la participación de todos, y ojalá les pedimos que inviten a nuevas personas que vengan y nos ayuden a crear conciencia y a generar sinergia política para que quienes quieran participar después en los procesos electorales tengan una visión más clara y no simplemente el cuento de que voten por mí, que yo les abro el camino y síganme los buenos, que yo soy el Chapulín Colorado. A todos mil gracias, una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo. Buenas Muchas noches para gracias, mi todos. coronel. Descansen, duerman y sueñen bonito. Que estén bien. Felicidad para todos.